Mis amados, muy buenos días en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es un día especial, pues como hemos venido hablando acerca de la necesidad del alimento sólido para la iglesia, este es un mensaje sólido, contundente, revelador, que hace unos 15 años cambió por completo mi vida y que es necesario que tú y yo entendamos y aceptemos. Vamos a orar. Querido Padre, te doy gracias en esta hermosa hora por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu misericordia, por un día más de vida que nos has regalado. Colocamos en tus manos bellas, Padre Santo, esa palabra que tú quieres compartirnos y enseñarnos, con la esperanza de que aquel que la escuche hasta el final sea poderosamente bendecido y su vida poderosamente transformada. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En el tema del crecimiento espiritual hablamos de 3 etapas: niño, joven y padre. Vimos que el niño deseaba la leche espiritual no adulterada para crecer, para salvación. Pero vimos que el joven ha conocido al Padre y ha vencido al maligno. Y los padres hemos conocido al Padre eterno de los cielos en una dimensión de madurez y de crecimiento que nos ha facultado para ser alimentadores, proveedores de la grey. Hoy vamos a entender por qué los jóvenes han vencido al maligno. Y el tema que quiero compartirles lo he llamado el Evangelio de la Paz. Y en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 15, la palabra dice: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y vamos a entrar a mirar la Escritura desde una dimensión que quizá tú nunca hayas visto, pues por muchos años honestamente hemos sido engañados por el sistema religioso respecto de realidades espirituales que por muchos años no pudimos comprender, pues simplemente repetíamos lo que oíamos de otros. Pero hoy que estamos en el Espíritu y que sabemos que el trono de Dios está en nuestro espíritu y que Cristo está sentado juntamente con nosotros en los lugares celestiales de nuestro espíritu, la dimensión de la palabra cobra una nueva vida para ti y para mí. Pablo dice en Romanos capítulo 14 versículo 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es paz, amados, y esto es lo que hoy vamos a entender. Pero el reino que se predica hoy y que hemos oído predicar por muchos años no ha sido nunca el del Evangelio de la Paz, sino el Evangelio de la guerra. Y a pesar de que Pablo nos dice que debemos calzar con el
presto del Evangelio de la paz, las iglesias han hecho caso omiso de obedecer esa verdad. La paz del reino es el Evangelio de la paz. La paz debe estar en nuestros pies, no para pelear una batalla, sino para fortalecer nuestra posición de victoria en Cristo Jesús. Y es que, amados, quizá esto te parezca muy extraño, pero la verdad bíblica es que en el Evangelio de la paz no hay guerra. Ya no estamos en guerra, sino en paz. Y la guerra no debe estar en nuestros pies, sino nuestros pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Esto implica que no hay ningún diablo que pisotear, porque Efesios capítulo 2, versículo 14, y la única forma de llegar a entender esto es examinando la palabra, nos dice: porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Para hablar de que no estamos en guerra, nos apoyamos en que Él, Cristo, es nuestra paz. Nos apoyamos en aquel que nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Se nos ha predicado el evangelio del miedo y de la guerra por muchísimos años. Y antes de la cruz, cuando Cristo viene, si bien hubo guerra contra principados de demonios literales y contra potestades, veremos por qué después de la cruz solo existe el evangelio de la paz. El evangelio que estamos llamados a predicar hoy no es un evangelio de guerra, sino de paz. No es un evangelio de miedo y de temor, sino de confianza y de seguridad absoluta en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Y lo predicamos porque Cristo en la cruz ya nos reconcilió con Dios y mató, como dijo el versículo, entre los hombres las enemistades. En Efesios 2:14 dice la Escritura: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En el contexto, que no lo vamos a ver ahora, viene hablando del pueblo judío y de los gentiles, y cómo en la cruz Cristo reconcilia a los dos, gentiles y judíos, y pone fin con su muerte a las enemistades que habrían entre estos dos pueblos. Pero, amados hermanos, Colosenses capítulo 2. Veamos lo que dice. Colosenses 2, 13 al 15. Por favor, leámoslo juntos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, es decir, la ley, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y añade: y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados, en la cruz Cristo despojó principados, despojó potestades, los exhibió públicamente en señal de triunfo. Y todo esto lo logró sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo despojó a los principados, fue para despejar el camino y la atmósfera para que viniera el Evangelio de la paz. Ya no estamos en guerra, pues Cristo acabó con las enemistades. Ya no estamos bajo el poder de los demonios ni de Satanás en esta era de gracia y en este nuevo pacto, porque Cristo despojó, exhibió y triunfó sobre todos los principados y sobre todas las potestades. Cuando yo leía este texto y leía Efesios capítulo 6, me confundía profundamente. Porque como en una parte triunfó y despojó y exhibió públicamente, y en otra parte, Efesios 6:12, leámoslo, dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. El verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y observemos que estos principados y potestades y huestes de maldad, dice, son gobernadores de este siglo. Si Cristo venció y exhibió públicamente a los principados y a las potestades, en Efesios 6 habría una contradicción. Porque si Cristo los venció y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos, y nos ordena calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, es un absurdo que la iglesia se haya metido en una guerra espiritual contra seres invisibles de maldad. Voy a irlo explicando porque es un poco complejo, mis amados. Lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta hora, cuando habla de gobernadores de las tinieblas de este siglo en el cual Pablo escribió la epístola, nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, contra el cuerpo de una persona, contra seres corpóreos reales, sino contra su maldad y contra sus tinieblas. Y cada vez que leemos, y lo veremos en el futuro en muchos más temas sólidos de la palabra de Dios, las tinieblas implican ignorancia, falta de luz, oscuridad mental o un entendimiento que todavía no ha sido alumbrado.
Y estos gobernadores a quien hace referencia Efesios, de las tinieblas o huestes espirituales de maldad, no están en el cielo, sino dice en las regiones celestes. Y una región es un lugar específico o un campo de acción. Por ejemplo, Pablo dice en Efesios 2:6, leámoslo. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Te pregunto y preguntémonos para entender estas verdades. ¿Tú como iglesia estás en las nubes, arriba en el aire, o estás en la tierra? La respuesta es: estamos en la tierra. Los lugares celestiales no están por las nubes, sino contigo en la tierra. Estos lugares son una región celestial, y lo más celestial, como vimos en el tema anterior que tú y yo tenemos, es nuestro espíritu. Así que en los lugares celestiales, el espíritu es donde está la iglesia. Recuerden que el reino de Dios es un reino espiritual. Y el primer cielo indudablemente comenzaría desde la planta de nuestros pies hasta donde nuestros ojos puedan divisar. La iglesia está plantada en la tierra, pero sentada en lugares celestiales. Y es una verdad escrita. Y los lugares celestiales son tu espíritu y mi espíritu en perfecta comunión con Dios. Y lo vamos a comprobar. Primera de Corintios 6:17. Dice la escritura: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Este versículo no es geográfico, sino un lugar invisible, absolutamente espiritual. Si fuera geográfico, entonces, ¿qué necesitaríamos para irte a donde está el Señor para unirnos con Él? Sin embargo, la Escritura dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y tú y yo ya estamos unidos al Señor y somos un espíritu con el Señor. Y no necesitamos trascender la atmósfera ni los cielos literales que nos rodean, puesto que el reino de Dios es espiritual. De tal manera que estamos unidos, ligados a Jesús, uno con Él, Él uno con nosotros. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Y dónde están esos lugares celestiales? En tu espíritu y en mi espíritu. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 22, escribe el apóstol Pablo otro misterio. Dice que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Cristo está con tu espíritu, está con mi espíritu. Amén. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Cristo está contigo en tu espíritu, porque tu espíritu es tu región celeste, es tu lugar superior. Las huestes espirituales de maldad y los gobernadores de este siglo son los espíritus de los hombres que nos rodean, carne y sangre, que sin embargo en sus regiones celestes están llenos de tinieblas y de maldad. Y a nuestro alrededor hay miles de espíritus que no han sido alumbrados por Dios. Por eso son espíritus en tinieblas, en ignorancia espiritual de las cosas sagradas y de las cosas que provienen del Espíritu de Dios. Y nuestra lucha
no es contra esas personas. Nuestra lucha es contra la ignorancia espiritual que hay en ellos. Y para que una lucha sea pareja y justa, ambos bandos deben de estar en el mismo campo de batalla. Y entonces Dios un día me reveló que sería muy injusto y contradictorio que nuestra lucha como iglesia fuera contra demonios que no podemos ver, contra principados invisibles. Pues yo no me alcanzo a imaginar yo viviendo en un cuerpo físico, luchando contra algo que no se ve, pero que Él sí me puede ver a mí. ¿Quién ganaría? Siempre el invisible le ganaría al que no lo puede ver. Pero hoy tú y yo sí podemos ver carne y sangre. Y hombres tripartitos que tienen su espíritu muerto, es decir, su comunión rota con Dios, pero que están atestados de maldad, que están llenos de tinieblas, pues sus vidas no han sido iluminadas con el glorioso evangelio de la paz. Y nuestra lucha es contra esos argumentos, contra esa ignorancia, contra esas tinieblas que hay en ellos, en sus regiones celestes, sus partes superiores, donde desconocen por completo a Cristo y la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué las iglesias en tradición hacen tantas reprensiones y exorcismos y liberaciones y todavía no han podido ganarle al diablo y a los principados? Porque ¿cómo le van a ganar a un demonio invisible o a un principado que no se ve? Y amados, sería muy duro el haber continuado nuestra vida viviendo en un temor absurdo, viendo en los aires multitud de espíritus inmundos y de demonios. Si bien el príncipe de este mundo es Satanás, y eso es innegable, amados, aún Satanás en la cruz del Calvario fue vencido por Cristo para esta dispensación. Así que nuestra lucha es contra gobernadores de las tinieblas, es contra gente que no conoce la verdad. Esta es una lucha entre la verdad que tú y yo tenemos y las mentiras que ellos poseen. Los principados en Efesios 6:12 no son invisibles, sino visibles, de carne y sangre. Aunque aclara el apóstol que la lucha no es contra sus cuerpos físicos, que no están en las nubes, sino aquí en la tierra. Pero en sus regiones espirituales y celestes están atestados de maldad, de oscuridad y de sombras de ignorancia, teniendo su entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Nosotros como iglesia también somos principados y potestades. Y en Efesios capítulo 3 versículo 10 podemos comprobarlo. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el llamado de la iglesia. La iglesia posee la multiforme sabiduría de Dios. Y como príncipes y poderosos en Cristo, vamos a ir a revelar esos misterios a los principados y potestades en los lugares celestiales de los cuerpos de aquellos que habitan en la tierra igual que nosotros.
pero que desconocen por completo la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, la verdad de la palabra. También la multiforme sabiduría de Dios constituye lo que Cristo tiene para nosotros y para ellos. E incluye lo que Dios ha hecho por ellos y por nosotros. Redención, elección, predestinación, justificación y santificación. E interpretar ese texto de una manera diferente sería dar a entender que la iglesia está llamada a predicarle a los demonios y a los ángeles caídos, que por derecho ya son demonios y están caídos y están condenados a eterna perdición. Toda esta sabiduría ha de darse a conocer a los principados y a las potestades en sus espíritus, en sus lugares celestiales que están entenebrecidos. Estos principados y potestades no son seres invisibles, sino mortales que se ven. ¿Cómo tú, como iglesia, puedes predicar sabiduría a algo invisible o algo que está condenado a eterna destrucción? Solo tú y yo, amados, podemos predicar sabiduría a esos hombres visibles que me pueden ver y que yo también puedo ver, que me pueden escuchar y a quienes yo puedo escuchar. Aquellos a quienes enfrentamos con la sabiduría de Dios, vestidos con toda la armadura de Dios para estar protegidos contra sus dardos de fuego, contra los argumentos y razonamientos que ellos tienen humanamente hablando y espiritualmente hablando. Y hermanos, esos hombres visibles que tú y yo podemos ver, pero cuyos espíritus están muertos en delitos y pecados y cuyos entendimientos están entenebrecidos. Y lo repito, por la ignorancia que en ellos hay. Así estuvimos tú y yo en el pasado, gobernados por el príncipe de este siglo y de este mundo, ignorantes de las cosas de Dios. Y éramos, dice el apóstol Pablo, por ende, hijos de ira, lo mismo que los demás. Las iglesias han armado una lucha errónea, una lucha contra algo que no es de ahí en donde lo han colocado. Nuestra lucha es con la verdad en contra de la mentira, es con la justicia en contra de la injusticia, es con la paz en contra de las enemistades, es con la fe en contra de la duda, es con la palabra en contra de las filosofías humanas de los principados y potestades de este siglo. Ya no estamos en guerra, porque estamos en el Evangelio de la paz. En Efesios 6, por 3 veces Pablo menciona la palabra estar firmes. Voy a leerlo. Efesios 6. Mire usted los 3 versículos. Por 3 veces la palabra estar firmes. 11. Dice: vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el próximo estudio veremos quién es el diablo y lo identificaremos a la luz de la palabra. Pero necesitamos estar firmes. En el verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Nuevamente la palabra estar firmes. Y en el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amados hermanos, el Evangelio de la paz consiste en llevar una información de paz,
de reconciliación, de fin de la ley y de las enemistades que nos separan, y traernos a una posición de paz, a un estado de paz y a una condición de paz. Iglesia, Satanás fue vencido. El diablo, lo veremos después, fue destruido. Por tanto, tú y yo en Cristo somos más que vencedores. Y la iglesia de Cristo dice que tiene bajo sus pies a los principados y a las potestades, no encima ni arriba en el cielo, sino que la victoria que Cristo nos ha dado es una victoria perfecta. Por tanto, no tenemos nada de qué atemorizarnos. Y si bien hay una batalla para el cristiano, no es contra demonios ni contra espíritus invisibles, sino contra su propia carne. Porque lo veremos en otro tema. El enemigo tuyo y mío se llama carne. Y la guerra está especificada en la ordenanza de andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, que son diablo, enemistad contra Dios. En este evangelio de la paz hay que estar 3 veces firmes, porque estar firmes significa mantener nuestra posición de paz. Si Cristo no fuera nuestra paz, como ya lo leímos en la Escritura, entonces nosotros tendríamos que conquistar el terreno de la paz para poder afirmar y calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio. Pero ya está escrito que Cristo es nuestra paz y que nuestros pies deben de estar calzados con el apresto, las sandalias, con los zapatos, si quiere, digámoslo, del Evangelio de la paz. Porque cuando tus pies y mis pies están calzados con las sandalias de la paz, entonces estamos firmes. Y tenemos la autoridad y el poder espiritual para enfrentar los espíritus encarcelados en los hombres que no conocen de Dios y que están en esa condición a causa de la caída de Adán en el huerto del Edén. Efesios capítulo 4 versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién? Cristo. Así que si Él llevó cautiva la cautividad, ya no hay diablo, como lo veremos, ni pecado, ni principado, ni potestad que cautivar, porque ya lo cautivó todo. Porque toda esa cautividad se la llevó Cristo en su ascensión a los lugares celestiales y espirituales. Hacia esa otra dimensión invisible, espiritual, en donde nos ordena poner nuestra mirada. Ese lugar que soy yo, mi lugar santísimo, el templo, como ya lo enseñé, del Dios viviente, en donde habita Cristo, en el trono de nuestro corazón, de nuestro espíritu, y en donde tú y yo, iglesia, estamos sentados juntamente con Él, como reyes y sacerdotes para siempre. Nuestra lucha en gracia no es luchar para vencer, pues ya somos más que vencedores. Es luchar para mantener la victoria y la paz en nuestras vidas. Nuestra responsabilidad es de mantener y de estar firmes y no de atacar. No es asunto de vociferar, sino de permanecer en el evangelio de la paz del reino. Tanto
tantos manuales de guerra espiritual y de ardides y tretas que el hombre sin entendimiento se ha inventado para mantener a una iglesia en miedo, en cautividad, en guerra contra lo que no ve, mientras sus vidas están vencidas por la carne. Mientras en las vidas de muchos cristianos que tú y yo conocemos no hay paz, hay angustia, hay miedo, hay zozobra, hay incredulidad. Y se cree que con hacer largas oraciones y largas reprensiones vamos a obtener la victoria, pero tú y yo sabemos que eso no es así. En Cristo, la derrota del diablo y del pecado es un hecho consumado. No hay que luchar para poseer aquello que es nuestro. Y nuestra es la victoria de Cristo. Y nuestra es la paz. Porque Él está sentado en el trono de tu espíritu y en mi trono. Y nos ha hecho en Él más que vencedores. La paz del reino, mis amados, es el evangelio de la paz. Una paz en la que tú y yo debemos de estar firmes. Una paz que necesitamos conservar siempre, vestidos con la armadura del Dios viviente y calzados nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Este tema se extiende, pero amado, amada, descansa en Cristo, quien ya venció principados y potestades que habían en ti y en mí, y nos ha dado la luz preciosa de iluminar nuestro entendimiento, y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y es lo que Cristo espera que tú y yo hagamos con todos aquellos hombres, carne y sangre, que todavía están hundidos en las tinieblas, en la maldad, en la ignorancia de las verdades espirituales del evangelio de la paz que tú y yo hemos sido llamados a predicar. Que el Señor te dé entendimiento en todo. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales y nos permita leer estas palabras maravillosas del evangelio, poderlas discernir, y con la ayuda del Espíritu Santo poderlas entender, pues tú y yo sabemos que cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para nuestra gloria, y le dio al Espíritu Santo la facultad de podérnoslas revelar a los que amamos a Dios y amamos a Cristo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y hemos sido iluminados por su amor, por su bondad y por su gracia. Vamos a orar. Padre, la comprensión de estas verdades no es sencilla, pues venimos de una escuela de rudimentos, de una escuela plagada de tantas cosas, de tantos errores, de tanta confusión espiritual, que por años, como viví yo, creyendo estar en la verdad, mi vida permanecía sin entender. Por algo el apóstol Pablo dijo que cuando nos convirtiéramos al Señor, el velo se quitaría. Y hoy estoy orando para que muchos velos de muchos hermanos preciosos que han estado por años en las iglesias pueda ser quitado. Y podamos apropiarnos de la victoria que tenemos en Cristo.
y podamos vivir en gozo, en paz, en bendición, reinando juntamente con Cristo desde nuestros espíritus, desde nuestros lugares celestiales, sobre todo aquello que nos cause daño y que nos robe la paz. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amados, bendecidos, elegidos y predestinados y conocidos desde antes de la fundación del mundo. Muchas, pero muchas bendiciones y mucha felicidad en medio de la situación por la que está pasando un mundo que desconoce por completo la verdad del Cristo glorioso, resucitado, que mora en ti hoy y mora en mí, para honra, alabanza y gloria de su nombre. Muchas gracias.